Para todos es una gran verdad que nuestro país está necesitando ahora verdaderos líderes que realmente hagan por nuestro país, que lo hagan cada vez más grande, unido, gracias a sus capacidades, su trabajo diario y su entrega por lo que hace. Eh, no puede ser que cuando algo malo pasa, el reproche venga en contra de quien resultó siendo la víctima de eso malo que sucedió. Pero la sociedad civil tiene que volverse crítica de la influencia que está recibiendo de esa clase de grupos y entender que aquí todos somos colombianos, todos. Eso es lo primero. El núcleo más pequeño que puede ser nuestra familia o nuestra junta, ¿sí? Puede ser un motor transformador de esa sociedad civil. Nuevamente en este quinto café por nuestra Colombia, que sea más unida y cada vez más grande. Y hoy vamos a hablar temas muy interesantes. Tengo un invitado muy especial que ya lo voy a introducir, pero quiero comentar algo antes de iniciar. Para todos es una gran verdad que nuestro país está necesitando ahora verdaderos líderes que realmente hagan por nuestro país, que lo hagan cada vez más grande, unido, gracias a sus capacidades, su trabajo diario y su entrega por lo que hace. Nuestro tema de hoy es qué debe hacer el ciudadano común de nuestra Colombia para lograr llevarla al sitio que se merece. Nuevamente un país grande, reconocido a nivel mundial por su capacidad de trabajo, por sus productos, por su esencia a la gente. ¿Qué debemos hacer? Para eso, introduzco hoy, le doy la bienvenida a Jorge Iván Domínguez, un gran médico en nuestro país, líder y sobre todo nuestro director del Tanque de Pensamiento, uno de nuestros grandes programas de la Fundación Colombia Unida y Grande. Jorge, bienvenido y gracias por aceptarnos esta invitación el día de hoy. Gracias, Carlos. Buenas Entonces, noches. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, estamos tomando nuestro café y queríamos iniciar preguntándote eso. Todos los días discutimos nosotros en el Tanque de Pensamiento elementos tan importantes como cómo hacer en este momento tan coyuntural por el que viene pasando Colombia, y lograr transformar, que siempre ha sido objeto de la Fundación, en sus grandes ejes de trabajo, desde la parte social con programas de emprendimiento, desde el eje de formación con nuestros cursos y seminarios, y finalmente con el tanque de pensamiento que tú diriges en ese repensar de Colombia. Entonces te doy la bienvenida, estamos aquí en un sitio muy familiar y esperamos hacerlo desde diferentes partes de Colombia. Entonces Jorge, bienvenido. Estás en tu casa. Gracias, Carlos. Bueno, pues de todo lo que hemos estado conversando, intercambiando ideas, estudiando acerca de cómo se construye un gran país, pues digamos que hasta ahora tenemos como una primera aproximación a algunas cosas que nos gustaría compartir. Lo primero es que una nación o un país eh, tiene cuatro elementos. Tiene un gobierno con sus instituciones, que puede ser más formal o menos formal. En el caso nuestro, nosotros tenemos un gobierno bastante formal con unas instituciones más o menos grandes, y es formal porque tenemos una constitución que supuestamente pues es nuestra carta magna, donde se dirimen las interpretaciones y las diferencias de opinión acerca del segundo componente. El segundo componente son las reglas. Las reglas son las reglas escritas, que son las leyes, decretos, etcétera, que salen de la interpretación de la Constitución, pero hay unas reglas que son más importantes, que son las reglas no escritas, que hacen parte como de nuestro acervo cultural. Nosotros tenemos cosas muy buenas como nación, como país. Nosotros tenemos en nuestra cultura expresiones como, por ejemplo, al que madruga Dios le ayuda, a Dios rogando y con el mazo dando, y hay una serie de expresiones, digamos que la forma en que una comunidad transmite sus valores y su cultura es a través de los refranes. Es bueno conocer los refranes que están utilizando las personas para saber en qué clase de cultura están vibrando. Pero tenemos otros refranes no tan buenos en nuestra cultura que se han vuelto incluso más
más notorios y que se escuchan con más frecuencia, que es, por ejemplo, dio papaya, ¿no? A papaya dada, por ejemplo, el vivo vive del bobo, y cosas así. Entonces, que realmente son refranes que transmiten antivalores. No puede ser que cuando algo malo pasa, el reproche venga en contra de quien resultó siendo la víctima de eso malo que sucedió. Nosotros tenemos que dejar de normalizar el mal comportamiento del agresor o del criminal o del abusador o de lo que sea que no actúa adecuadamente, y dejar de echarle la culpa a quien termina siendo la víctima de todo eso que sucedió. Entonces, digamos que ese conjunto de normas y de reglas, escritas y no escritas, es un segundo componente que es muy importante en una nación, en un país, ¿no es cierto? Entonces tenemos el gobierno con sus instituciones, el Estado. El gobierno realmente es un grupo de personas que están ahí temporalmente, que manejan el Estado. Las normas. Las normas que debemos cumplir todos, ese Estado y ese gobierno, pero también el tercer actor, que es la sociedad civil, el ciudadano común y corriente. Hay un cuarto componente que mencionábamos, que está muy omnipresente en la literatura económica, que son unos ciertos grupos o personas con intereses especiales y con poder suficiente como para hacer que el gobierno o las instituciones interpreten las reglas en su beneficio o actúen y ejecuten obras de gobierno en su beneficio. Digamos que ese es el cuarto elemento. ¿Qué es importante? Lo importante es que haya un equilibrio, pero no perfecto, sino un equilibrio en donde en algunas ocasiones se imponga el gobierno, en algunas ocasiones se impone las normas, en algunas ocasiones se impone la sociedad, y digamos que en beneficio de la mayor cantidad de gente. O sea, finalmente, hablábamos hace unas semanas que la política es el arte de buscar el bien común. Entonces, todo lo que sea la vida pública de un país debería propender por el bien común de las personas que habitan en ese país. Entonces, entre más personas se beneficien con una medida de gobierno, pues mejor es la medida de gobierno. Cuando beneficia a una minoría, no es una buena medida de gobierno y se tomó con un criterio distinto. Y por eso es importante que la sociedad civil, o sea, que la ciudadanía común y corriente, nosotros, la gente de la calle, nos aprendamos a entender cómo funciona esa estructura y a entender también de qué manera hacemos cumplir nuestros derechos, porque eso es importante. En Colombia, con frecuencia nos encontramos con situaciones en las cuales vemos algo que no está funcionando bien, todos lo sabemos, todos lo criticamos. Hablemos, por ejemplo, del tema de la corrupción. Todos nos quejamos de la corrupción en Colombia, todos sabemos que existe corrupción en Colombia, todos hablamos de que la corrupción es el mal mayor de nuestro país, pero realmente cuando nos toca como individuos, como personas o como grupos pequeños, familia o grupos de comunidad, actuar en contra de actos corruptos, lo hacemos. O sea, ¿cuál es la medida que estamos tomando para evitar ese tipo de caminos por parte de quienes manejan lo público? Entonces, digamos que a partir de ahí es que nace la interpretación de el ciudadano grandista, el ciudadano que quiere llegar a ser un país grande. Es un ciudadano que se entera, que conoce, que sabe cuáles son sus derechos y que sabe qué medios tiene para hacerlos cumplir y usa esos medios en beneficio de su comunidad, no de su beneficio individual, de su comunidad. Jorge, perdón, entonces vamos para ir comprendiendo ideas. Que nos queda claro, es importante que hay cuatro grandes actores, ¿cierto? Está el Estado, están las normas, la sociedad civil y un pequeño grupo de personas que tras bambalinas manejan,
¿cierto? Por su capacidad o económica o pues, cualquier tipo de poder que puedan ejercer para manejar este tema. Tú hablas de una palabra importante que es el equilibrio, ¿cierto? Buscar ese equilibrio entre los cuatro, de tal forma que pues este país funcione. Y había algo interesante. ¿Qué tanto el desconocimiento de estas normas o de tanto el desconocimiento del Estado por parte de la sociedad civil puede afectar ese equilibrio y romperlo? Claro, ese es un tema bien interesante. Mire, tengo que hacer una confesión, por ejemplo, ahora que estoy tan preocupado por el tema de la ciudadanía, de hacer a Colombia grande, de dejar pues como un esfuerzo enorme para que dentro de 25 años tengamos el país que todos merecemos y que todos hemos soñado. eh, pues me doy cuenta que yo tampoco he hecho las cosas bien. O sea, si yo fuera un buen ciudadano, yo conocería los nombres de las personas que están en la Junta Administradora Local que representan los intereses de mi barrio o de mi comunidad pequeña. Hay barrios muy grandes en Bogotá. Entonces yo debería saber los nombres, inclusive debería saber cómo contactarlos, inclusive debería saber cuáles son los mecanismos que tengo como ciudadano de esa comunidad para llevar mis inquietudes ante la Junta Administradora. Esta calle que la han roto 7 veces y nunca la dejan bien reparada, o esta luminaria que cada 2 días se funde y no la arreglan y la oscuridad propicia situaciones de inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, miren que al final nosotros estamos viviendo como en una fantasía, ¿no? Nosotros somos, los colombianos tenemos que despertarnos, tenemos que empezar a entender que nosotros nos tenemos que apersonar de nuestro propio país, y nuestro propio país empieza en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro entorno más íntimo que es la familia, o bueno, menos íntimo que es esa comunidad, ese barrio que tiene una junta administradora local que se relaciona con la alcaldía y con las con las instituciones que trabajan en el gobierno para beneficio de todos. Entonces, digamos que empecemos por ahí, empecemos por hacernos realmente cargo de nuestra ciudadanía. Ser ciudadano no significa tener una cédula de ciudadanía para ir a pedir cosas y para votar una vez cada 4 años. Eso no es ser ciudadano. Eso es ser 25% ciudadano. Ser ciudadano es estar en la jugada, no descuidar esas cosas. Ahora hablábamos de una noticia en Cedritos, que es un barrio en el que yo viví en un tiempo, que es un hermoso barrio, muy grande y muy lindo. Cedritos lleva 5 años viviendo una situación de inseguridad enorme. Inseguridad, ¿por qué? Porque hay bandas que asaltan los restaurantes que están en Cedritos. Y eso, yo me fui de Cedritos a vivir a otra ciudad por razones de trabajo, pero coincidió con que en ese momento también estaba pensando en irme de Cedritos porque ya no podía uno salir a caminar de noche porque le daba miedo, no porque estuviera pasando mucho, pero le daba uno miedo que de pronto esa noche fuera la banda al café o al restaurante donde uno iba a estar con sus amigos o con su familia. Eso sigue pasando. La última noticia la estuvimos buscando ahora y la última noticia es del 9 de septiembre, o sea, hace 8 días. Entonces, 5 años la comunidad de Cedritos viene soportando eso. ¿Qué han hecho los ciudadanos de Cedritos para presionar a su junta administradora local para que a su vez haga que las instituciones de la alcaldía hagan lo propio? No puede ser posible que la misma banda o bandas similares o afines sigan delinquiendo porque es que el modus operandi es el mismo. Entonces, eso está en la impunidad, es una situación de seguridad que está en la impunidad y que ya está empezando a cobrar víctimas de violencia, porque el último atraco fue con violencia. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, eso es como para ambientar, pero eso pasa en todas partes. Eso pasa en otras ciudades, en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños. Hay pueblos que tienen la fama de que todos los alcaldes se los roban y la gente sigue votando por los alcaldes que hay ahí y la gente sigue aguantándose porque tienen la ilusión de que si hacen la fila a lo mejor les toca algo de lo que se están robando. Y eso no puede ser. Uno tiene que trabajar por el beneficio de su municipio, de su comunidad, de su barrio, porque eso al final termina siendo mejor
que estar arrodillado a intereses oscuros para que le compartan parte de una tajada que no es lícito tener. Entonces, eso es más o menos como lo que yo creo que tenemos que empezar por ahí. Apersonémonos de nuestra comunidad, de nuestro barrio. Si no nos gusta participar en esas cosas, no nos metamos a la junta administradora, pero tengámosla mapeada y pisémosle la cuerda cortica, no los dejemos hacer lo que les dé la gana. En esa estructura de las 4 cosas, esa junta administradora hace parte como del gobierno, representa al gobierno. Y el gobierno a veces puede actuar bien o puede actuar mal, pero si la sociedad civil lo deja. Si la sociedad civil le mantiene la cuerda pisada cortica, le cuesta mucho más trabajo actuar mal. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Tenemos 25 años para aprender, pero tenemos que empezar a estudiar ya y a estudiar mecanismos desde ya. Jorge, eso que tú decías, ¿por qué lo digo? Nuestra fundación, dentro del eje de formación, estamos desarrollando un sinnúmero de cursos que están buscando formar a las personas en lo público. ¿Qué saber debemos tener? Porque usted puede ser el que esté viendo un video hoy, ¿por qué no puede participar en los ejercicios de elección? Creemos que no es para nosotros. Puede ser una ruta de formación, saber que usted tiene una posibilidad real de pertenecer a esa dirigencia de Estado que haga más grande su comunidad. Jorge, llegando ya nos dimos cuenta del papel tan importante que la sociedad civil tiene para lograr ese equilibrio en los 4 estados. Tú decías hace un momento que dentro de la sociedad civil, el núcleo más pequeño, que puede ser nuestra familia o nuestra junta, ¿sí?, puede ser un motor transformador de esa sociedad civil. Es un proceso que no es sencillo, tú lo acabas de decir, comenzando porque yo tampoco sé quién es el miembro de la junta donde yo vivo. Y me pone a pensar, si yo veo algo y no hago nada, digo, espero que otro lo haga. La pregunta es, nuestra fundación, ¿cómo podría aportar, aparte de esa línea de formación que tenemos, para que ese ciudadano común despierte o reaccione? Tú acabas de decir, reaccione. Realmente, ¿cómo debería reaccionar un ciudadano común y qué características debería tener esa reacción para lograr una verdadera transformación? No sé si ya lo nombraste o lo dijiste, pero ¿qué podríamos decir? Sí, bueno, los colombianos somos muy buenos comunicándonos. En todas partes, en todos los escenarios donde uno se sienta, encuentra colombianos o personas interesadas en Colombia hablando de las cosas que están saliendo mal. Hablando de la corrupción o hablando de tal o cual funcionario público que no cumplió con su deber, o actuando del delincuente que nos defraudó a todos porque se robó mucho dinero o porque hizo o cometió otros delitos más atroces, que está saliendo libre por vencimiento de términos, y otras cosas que tienen que ver con la forma en que funcionan las instituciones o que no funcionan las instituciones para protegernos y para favorecernos como sociedad. Todo el tiempo estamos oyendo eso. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya estamos enterados. ¿Por qué no empezamos a ver cuáles son los mecanismos que tenemos a nuestro favor para obligar a las instituciones a que se comporten adecuadamente? Y hay varios. Entonces, pues la tutela tiene relación con un derecho fundamental, pero no se puede usar en todas las cosas. De hecho, creo que hemos abusado del mecanismo de tutela, pero está, por ejemplo, la acción de cumplimiento, que nació con la acción de tutela en la misma Constitución y que se usa muy poquito en Colombia, y que es una medida en la cual un ciudadano cualquiera puede ir ante un juez y decir: yo exijo que se investigue, que el Consejo Superior de la Judicatura investigue por qué razón y quiénes fueron los jueces, funcionarios o fiscales que propiciaron el vencimiento de términos de este criminal, y que se les ejemplarice con una sanción para que estas cosas no se repitan, porque nosotros no podemos seguir viviendo entre delincuentes. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Hombre, tenemos que hacernos un lavado de cerebro. Eso es más difícil, porque los colombianos somos muy segmentadores, somos muy sectarios. Acabo de llegar de un viaje de vacaciones y estaba hablando, porque tuve una experiencia hace más o menos unos 20 años con colombianos en el exterior. Yo trabajaba para una empresa que quería ofrecer servicios de salud
a los colombianos en el exterior, y cuando nos acercamos a Relaciones Exteriores a hablar de esos grupos de colombianos en el exterior, nos dijeron, son dificilísimos, no son unidos, no se respetan entre sí, se reúnen y después cuando se separan empiezan a hablar unos de otros, los costeños en contra de los paisas en contra de los bogotanos, todo el mundo en contra de los bogotanos, etcétera. O sea, nosotros nos segregamos por lo que sea, por color, por donde nacimos, entonces somos especiales en eso. Si nos queremos unir, vamos a tener que empezar a entender que esa persona de esa otra región que no entendemos muy bien por ignorantes, tiene unos valores interesantísimos que hace que Colombia sea más grande. Si en Colombia todos fuéramos iguales, nosotros no tendríamos la vocación de grandeza que tiene este país, ¿no? Pensemos en, discúlpenme la comparación, pero pensemos en Suiza. Suiza es un país plurinacional, o sea, es un país de múltiples naciones y todos se respetan y todos son suizos. Al final todos son suizos. Nosotros tenemos que empezar a aprender también que aquí todos somos colombianos. No comprar el discurso, digamos, polarizante y separatista que nos venden, porque nos están vendiendo desde los políticos, esos grupos de interés oscuros, etcétera, o no tan oscuros, porque no todos los grupos de interés son negativos. Digamos que son actores que están en nuestra sociedad y tienen que jugar su papel, pero la sociedad civil tiene que volverse crítica de la influencia que está recibiendo de esa clase de grupos y entender que aquí todos somos colombianos, todos. Eso es lo primero. Y ese es un lavado de cerebro que nos vamos a tener que empezar a hacer y acercarnos un poquito, porque yo no entiendo. Yo acabo de pasar una temporada viviendo en Cartagena y les cuento que admiro enormemente a la gente de la costa. Nosotros tenemos un cliché y nos hemos casado con una figura acerca de lo que es el costeño y uno habla de costeños y entonces ahí mismo le hablan la gente ahí mismo se hace la idea mental del tipo en una hamaca haciendo pereza todo el día y queriendo que le llegue plata a chorros, pero no es así. La gente más capaz y que mejor ha representado a este país en el exterior en muchos ámbitos, en ciencias, en política, en filosofía, en economía, es de allá. O sea, algo tiene esa región en sus valores que nosotros deberíamos empezar a aprender en el resto de las regiones. Entonces, cuando uno habla yo vengo de la región paisa, no exactamente de Antioquia, pero vengo de la región paisa, y cuando uno habla de esa región, la gente inmediatamente asocia eso con las ganas de tener dinero fácil y como con la creatividad para los torcidos y demás. Pues no, tampoco es así. O sea, muchas de las empresas, y no sé si todavía, pero el grupo empresarial más prominente, incluso uno de los más prominentes en América Latina, nació allá. Algo tienen que estar haciendo bien. Entonces, yo pienso que nosotros debemos empezar a mirarnos con respeto. Y voy a hacer una última cosita. A nosotros nos vendieron la idea, entre otras cosas, porque eso es una cosa que está diseñada desde hace 300 años más o menos, o 400 años, nos vendieron la idea de que haber sido conquistados por los españoles es una tragedia. Hay que rescatar un poquitico lo que significa eso. Primero, a nosotros no nos trajeron un montón de presos de las cárceles porque eran ladrones y asesinos. Nos trajeron presos de las cárceles porque estaban presos por la Inquisición, por razones religiosas. Entonces, esa gente no toda era mala, mucha gente buena llegó y nosotros somos descendientes de mucha gente buena de allá. Y ellos en menos de 200 años ya tenían construido lo que todavía hoy es el quinto, creo, canal artificial más grande del mundo, que es el Canal del Dique, y que Colombia heredó como país y que utiliza pobremente, porque nosotros nuestras riquezas fluviales no las estamos capitalizando como debiéramos. Entonces, hasta eso tenemos que hacernos el lavado de cerebro, no dejar esos complejos. Nosotros tenemos un árbol genealógico hermoso y valiosísimo, nuestros nativos americanos, pero también la gente que vino de otros países a mezclarse y a crear esta riqueza
racial hermosa que tenemos en Colombia, pero adicionalmente con esa aporte cultural y esas éticas laborales que trajeron desde diferentes lugares que nos puede hacer crecer muchísimo. Pero tenemos que unirnos, dejar de pensar que somos distintos. Gracias, Jorge. Y ya para finalizar, me sorprende a mí que todos los días en alguna parte del país las vías de hecho son un mecanismo para que la sociedad civil, ese elemento, esos cuatro grandes, se haga escuchar. Veo que algunas veces esos movimientos, esas vías de hecho, están instrumentalizando a nuestra gente. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Yo creo que sí, yo pienso que no hay evidencia obviamente, pero la evidencia está en los hechos. Cuando uno se acerca a los agricultores a preguntarles qué tanto los benefició el paro campesino, pues la mayoría de los agricultores pequeños que uno conoce le dicen a mí no me sirvió para nada, o sea, eso no me trajo nada. Lo que se negoció no fue cosas que necesitaría un campesino común y corriente, como por ejemplo medidas de estabilidad de precios, de estabilización de precios o medidas de alivios a la producción, etcétera, etcétera. Sí, sí. Eso no se negoció. Entonces, de hecho, Colombia tuvo una figura para estabilización de precios hace muchos años, que fue el IDEMA, que se acabó. Y uno se pone a pensar, el IDEMA, haber acabado el IDEMA, ¿quién benefició? Pues a las grandísimas fortunas que se han hecho en las centrales de abastos que monopolizan toda la compra y venta de un producto específico agrícola. Entonces, eso no sucede en otros países. En Alemania, que siembran muchísima papa, porque además salieron de sus problemas nutricionales con la papa sudamericana, ahora la siembran allá, y en Alemania no hay un zar de la papa, por ejemplo. Entonces, el paro de los taxistas. Usted habla con un taxista que tiene un solo carro y dice, a mí no me sirvió. El paro de los camioneros. Usted habla con el campesino de Duitama, o no tan campesino de Duitama, que tiene uno o dos camioncitos y dice, no, ese paro no me sirvió para nada, a mí no me sirvió para nada, ¿no? O sea, sigue habiendo monopolio en la importación de llantas, sigue habiendo un montón de cosas que les hacen difíciles la vida a los pequeños. Entonces, yo sí creo que precisamente lo que ha pasado en Colombia es que esta sociedad civil, y por eso es el elemento débil de ese grupo de cuatro que estábamos describiendo al principio, esta sociedad civil se tiene que volver más crítica, se tiene que volver más inteligente, no dejarse utilizar, ¿no? Por ejemplo, los maestros que están siendo amenazados de muerte en las ciudades, en las escuelas rurales en el país, que son muchos, yo sé que son muchos, se benefician. ¿Alguna vez se ha negociado algo en un paro de FECODE para beneficiar la seguridad de los maestros de las áreas rurales? No. Entonces, necesitamos que los movimientos civiles beneficien a la mayor cantidad de gente y no a pequeños grupos que tienen una cierta dominación de esos grupos de población. Eso es lo que tenemos que evitar. Jorge, indudablemente eso pasa por un proceso de formación y ahí donde entra la Fundación Nuestra. En la línea que es de formación que estamos desarrollando, queremos que usted colombiano de a pie, como somos todos, se una a nosotros, se prepare, se forme y reconozca el papel protagónico que puedes tener para hacer de nuestro país una Colombia más unida y grande indudablemente. Jorge, para cerrar este café de hoy, ¿qué podrías decirle tú a esa persona que nos está viendo? ¿Cómo podríamos convencerlo de que se puede hacer algo? De que la transformación no está en grandes obras, sino realmente en nuestras propias obras, en pequeñas porque sean, pero si somos 55 millones de colombianos, estoy seguro que los buenos somos más, lo que se dice por ahí, y podemos lograr grandes transformaciones. ¿Qué podrías decir, Jorge? Bueno, lo primero es esto. Lo primero es... yo creo que tenemos que reconocer que algunos de nosotros, probablemente vamos a vivir muy poco o tal vez no alcancemos a vivir en ese país que estamos empezando a construir hoy. Entonces la primera cosa que se necesita es generosidad y grandeza. Vamos a tener que entrar a nuestro interior y buscar nuestra grandeza y nuestra generosidad para con el país.
si soy capaz de empezar a aportar desde ya, a pesar de que no vea los beneficios de inmediato. ¿Y cuáles son las cosas que debo empezar a hacer desde ya? Hombre, pues si nosotros no queremos corrupción, nosotros debemos dejar de hacer cosas que son corrupción. Debemos dejar de meternos en la fila cuando vamos en nuestro carro. Debemos dejar de circular por donde no se debe cuando vamos en nuestra moto. Debemos dejar de sacar ventaja de otro porque es un despalomado, porque no estaba atento o lo que sea, sino más bien decirle, Señor, siga, siga, adelante, vea, es su turno, ¿sí? Entonces debemos empezar a jugar limpio, porque nosotros no podemos exigirle a nuestros políticos que sean limpios si nosotros mismos en nuestro día a día no estamos actuando con limpieza. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Lo segundo, recordemos, somos colombianos, primero que todo, todos somos colombianos. Hay unos que son boyacenses, otros son paisas, otros santanderianos, otros caleños, otros caucanos, otros paustuzos, lo que sea. Y cada región es distinta y tiene sus valores y sus antivalores, pero todo eso aporta y enriquece nuestro país. Todos somos colombianos. Lo tercero, claro, síganos, o sea, hay que seguir, y yo invito incluso, si nos está escuchando gente de la academia que está en las universidades y demás, empecemos desde nuestras instituciones universitarias y de nuestras instituciones académicas a crear cursos de ciudadanía. Empecemos a enseñarle a la gente cómo puede una junta administradora local o un ciudadano común y corriente que vive en la esquina entablar una acción de cumplimiento en contra del sistema judicial colombiano, por ejemplo. Porque la justicia es importante y en Colombia todavía el 90% de los homicidios quedan en la impunidad. Nosotros normalizamos eso, no podemos seguir permitiendo que eso sea una normal. Eso es anormal y tenemos que empezar a verlo como algo anormal y exigir que cambie. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, enterémonos, estudiemos mucho y los que tengan la posibilidad, eduquemos a otros, creemos cursos, hagamos un movimiento grande de instituciones universitarias y de instituciones de educación no formal que creen cursos de ciudadanía. Eso sería importantísimo. Vamos a acelerar el crecimiento intelectual, no solo intelectual, el crecimiento ciudadano de las personas de Colombia para que no sigan siendo manipulables y para que dejen de ser instrumentos de otros. Y probablemente ese es el primer camino. No va a pasar en 5 años, no va a pasar en 10, pero en 25 años vamos a tener un gran país. Te agradezco mucho, Jorge. Bueno, con esto finalizamos nuestro quinto café por una Colombia unida y grande. Esperamos vernos en un próximo capítulo donde estaremos tratando temas que sigan aportando al crecimiento de nuestro país. Muchas gracias a todos y nos vemos luego.